Siglo XXI, Europa. Restricciones, electrificación, normativas ambientales. Y aquí estamos, con un mastodonte americano motor V8. ¿Tiene sentido en el siglo XXI? ¿Es más sostenible que un coche eléctrico? Hoy lo ponemos a prueba. En la era de los coches eléctricos y las restricciones ambientales en Europa, hoy ponemos a prueba algo completamente opuesto. Una Chevrolet Tahoe 2004 con motor V8. Pero más allá del consumo de combustible, queremos plantear una pregunta. ¿Qué es más sostenible realmente? ¿Fabricar un coche nuevo o restaurar un clásico? Hoy vamos a analizar el consumo real de esta SUV. Pero también hablaremos del impacto ambiental de fabricar un auto nuevo frente a mantener uno clásico. ¡Vamos allá! Nosotros somos amantes de los coches clásicos. Nos gustan por su diseño, por su historia, por su robustez, y también somos de los que pensamos que mantener y restaurar un coche clásico es mucho más sostenible para nuestro planeta que el comprar un coche nuevo. Hoy en día se habla muchísimo de electrificación y coches verdes, pero ¿realmente son tan ecológicos como nos dicen? Si consideramos todo el proceso de fabricación, desde la extracción de materiales y la fabricación de baterías, el impacto es enorme. Por eso hoy no solo vamos a ver el consumo de esta Chevrolet Tahoe, sino realmente tiene sentido el mantener un coche así y el no comprar un coche nuevo. Voy a conducir 30 kilómetros en una mezcla de carretera y ciudad. Al final veremos cuántos litros de gasolina hemos gastado. Mientras conduzco por la carretera, esta Chevrolet mantiene bien la velocidad y el consumo, pero en tráfico urbano se vuelve una devoradora de combustible. Bueno, después de 30 kilómetros vemos que el consumo ha sido de 20 litros a los 100. ¿Es mucho? Vamos a comparar con otras opciones. Antes de ver otras opciones, expliquemos un concepto clave: la huella de carbono. La huella de carbono mide la cantidad de dióxido de carbono, CO2 y otros gases de efecto invernadero que genera cualquier actividad humana. En el caso de un coche incluye tres fases principales: su fabricación, su uso y finalmente su reciclaje. ¿Sabías que fabricar un coche nuevo puede generar entre 6 y 20 toneladas de CO2 dependiendo del tipo de vehículo? La mayor parte de esas emisiones provienen de la extracción de materiales y la producción de baterías en el caso de los eléctricos. Por eso no solo se trata del consumo que tiene al circular, sino del impacto ambiental que genera a lo largo de su vida. Por ejemplo, un Tesla Model Y eléctrico consume 0 litros de gasolina y un BMW X5 híbrido hace aproximadamente entre 7 y 8 litros a los 100 kilómetros. Pero la Chevrolet Tahoe con su motor V8 llega a consumir hasta 20 litros cada 100 kilómetros en ciertas condiciones. A primera vista parece una desventaja abrumadora.
Sí, 20 litros a los 100 es muchísimo. Es el doble, incluso el triple de consumo que un coche actual. Pero para entender si eso es realmente más contaminante, debemos mirar más allá del consumo de combustible y analizar todo el ciclo de vida del coche. Por cada 100 kilómetros, este atajo podría emitir alrededor de 45 kilos de CO2 solo por su consumo de gasolina. Parece un número alto, pero no olvidemos que un coche eléctrico nuevo, antes de recorrer su primer kilómetro, ya ha generado hasta 17 toneladas de CO2 solo en su fabricación, especialmente debido a las baterías. Si usamos este atajo durante varios años más, todo ese CO2 se distribuye a lo largo de toda su vida útil. Mientras tanto, para un coche nuevo puede tardar muchísimos kilómetros en compensar las emisiones generadas en su fabricación. Por ejemplo, si consideramos un coche eléctrico como el Tesla Model Y, necesitaría recorrer entre 100.000 y 150.000 kilómetros para empezar a ser más sostenible en términos de huella de carbono comparado con un vehículo ya fabricado como este. Entonces, ¿qué es más sostenible? Un coche nuevo que requiere de muchísimos recursos para su fabricación o un coche clásico que ya está aquí y que lo único que necesita es un mantenimiento adecuado para seguir siendo útil. Esa es la gran pregunta. Cada opción tiene su contexto. Si necesitas recorrer largas distancias y tienes acceso a carga eléctrica sostenible, un coche eléctrico puede ser la mejor solución. Pero si estás en un entorno rural, con recorridos más cortos y acceso a combustible, restaurar y mantener un clásico como este Tajo podría ser más lógico. Así que no se trata solo de ver el consumo cada 100 kilómetros, sino de ver el panorama completo. Consumo, emisiones de fabricación y el ciclo de vida completo del coche. Es más complejo de lo que parece. El gran problema es que en Europa las normativas cada vez hacen más difícil mantener vehículos de combustión. En muchas ciudades un SUV como este tiene restricciones para circular. Pero en zonas rurales sigue siendo una gran opción. Es robusto, es confiable y más fácil de reparar que un coche moderno. Después de esta prueba podemos decir que la Chevrolet Tahoe 2004 no es la opción más eficiente en cuanto a consumo de combustible, pero con su restauración y mantenimiento puede ser una alternativa más sostenible que la compra de un coche nuevo. Los autos eléctricos son el futuro, pero no debemos olvidar el impacto que tienen en su fabricación. A veces cuidar de algo que ya tenemos es mucho más ecológico que producir algo nuevo. Si tienes un coche clásico, en lugar de deshacerte de él, piensa en restaurarlo, en optimizar su consumo y seguir disfrutando de él. ¿Qué opinas? ¿Es más sostenible mantener un coche clásico o pasarse a uno eléctrico? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y nada, si te gustó el vídeo, dale al like, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho para seguir viendo vídeos como este. Nos vemos en el próximo. Saludos y mucho rock and roll.